Imagina ese momento en que el silencio se convierte en un arma afilada. En el corazón de Madrid. En una sala de juntas acristalada de la Torre Picasso. Donde el sol de mediodía filtra a través de los ventanales y proyecta sombras alargadas sobre la mesa de caoba pulida. Elena se plantó frente a Marta. No gritó. No alzó la voz. Solo dijo 5 palabras suaves. Casi un susurro, no incluyeron mi nombre. Palabras que podrían haber pasado desapercibidas en un pasillo cualquiera. Pero allí. En ese nido de ambiciones corporativas. Fueron como el chasquido de un cerrojo que se cierra. Marta. Con su laptop cerrándose de golpe. Ni siquiera giró la cabeza. No doy crédito a consultores temporales. Espetó. Y se dirigió al ascensor con el paso de quien se cree dueña del mundo. La presentación que Elena había construido. Aún abierta en la tableta de Marta. Parecía haber descendido del cielo por arte de magia. Ese fue el instante en que Elena lo supo. No era la primera vez que la interrumpían. Ni la segunda que borraban sus advertencias de riesgo como si fueran anotaciones decorativas. No. Era esa mirada vacía. La que se le da a un sirviente. La que dice, fuiste útil hasta hace 5 minutos. Elena había estado allí 16 meses bajo un acuerdo de confidencialidad estricto. Sin menciones en LinkedIn. Sin biografía en la web de la empresa. Ni un susurro sobre quién realmente sostenía el sistema. Había escrito la arquitectura que superó la auditoría forense tras su último escándalo. Había construido la infraestructura predictiva que trajo de vuelta a los inversores a la mesa. Y lo hizo todo como un fantasma. Ese era el pacto. Hasta que Marta decidió que los fantasmas no merecen regalías. 16 meses antes. En las oficinas de Ibertech. Una firma de tecnología financiera en el distrito de Azca. La empresa estaba al borde del abismo tras una auditoría brutal de la Comisión Europea. Un permiso de exportación defectuoso. Un ciclo de cumplimiento perdido y la huida de 2 clientes que valían 180 millones de euros. El director técnico dimitió por razones de salud. Eufemismo educado para evitar las citaciones judiciales. Fue entonces cuando contrataron a la consultora de Elena. Veritas Sistemas. Bajo un contrato de servicios separado. Elena llegó bajo un alias. A petición del equipo legal. Sin vínculos públicos. Sin atribuciones internas. Lo llamaron Proyecto de Blindaje Custodial Lateral. Una forma elegante de decir, arreglo tu base y tú finges que encontraste el plano en un cajón. Durante 16 meses. Fue el fantasma en la máquina. Reconstruyó la capa de cumplimiento de proveedores desde cero. Parcheó las herramientas de validación de datos y reescribió el marco de modelado para proyecciones estratégicas, en todas las divisiones. Trabajaba en remoto. No aparecía en reuniones y enrutaba todas las comunicaciones a través de un canal seguro que rebotaba en un servidor proxy en Barcelona. Su nombre real nunca figuró en un solo documento. Pero cada archivo que tocaban llevaba su marca de agua invisible. Rastreable. Luego llegó Marta. Marta Ruiz. Recién salida de un artículo reluciente en El País sobre líderes menores de 35, y una charla en un evento TEDx titulada La estrategia es un arma. Elena vio esa charla no por admiración, sino para entender el nuevo ego en la sala. Marta abrió con, a veces. El pasado es lo que te tiene rehén. Se refería a gente como Elena, que recuerda cómo se rompen las cosas y cómo arreglarlas. Apareció como un trueno. Sin transición. Sin informes previos. Solo evaluaciones inmediatas y frases enlatadas como, la agilidad es nuestro multiplicador de beneficios y el pensamiento legado es un coste hundido. Elena vio cómo los hombres asentían y la llamaban audaz.
Vio cómo borraba 5 semanas de modelado y lo reemplazaba con una plantilla de Canva y palabras de moda. Lo llamó optimización de la psicología del inversor. Su don era convencer a la gente de que el espectáculo de luces era real. Incluso mientras los cables chispeaban bajo sus pies. Al tercer mes, Marta había reasignado a todos los gerentes de proyecto que conocían el funcionamiento de la infraestructura original. La mayoría tomó indemnizaciones. El resto fue empujado a un limbo de proyectos especiales. Eso dejó a su equipo joven, arrogante, felizmente ignorante de la arquitectura legal bajo cada documento de presentación y gatillo de licencia. Cuando Elena mencionó el problema de la no atribución en un memorando de actualización, el asistente de Marta respondió con un emoji en Slack. Esa fue la única respuesta que recibió. Pero Elena no dejó de trabajar. Su contrato aún estaba vigente. Su acceso seguía activo. Y lo más importante, su propiedad intelectual no había sido revocada porque nunca pudieron revocarla. No era de ellos. Enterrado en el acuerdo maestro de servicios que firmaron con Veritas Sistemas había una cláusula que nadie se molestó en leer. La cláusula 9.7 establecía que el licenciante retiene todos los derechos de atribución sobre marcos derivados y puede hacer valer el mal uso de forma independiente mediante arbitraje o revisión externa. Una forma elegante de decir, copia mi trabajo sin permiso y te destruyo el trato desde órbita. Especialmente cuando los compradores son europeos y esos marcos caen bajo regímenes de derechos de autor 10 veces más estrictos que en España. Marta no lo sabía. Tampoco sabía que uno de los consejeros externos de los compradores europeos era un antiguo colaborador de Elena en un proyecto de analítica predictiva en Hamburgo. Tomaban copas 2 veces al año. Él le dijo una vez, me encanta atrapar ladrones en grabación. Solo dame la miga. Así que Elena le dio migas. En silencio. Estratégicamente. Cada versión que el equipo de Marta subía al portal de inversores, Elena la raspaba. Registraba el hash. La comparaba con las plantillas archivadas en su registro de derechos de autor. Cada vez que borraba su descargo de responsabilidad, lo registraban como una violación separada. La semana antes de la cumbre, Marta publicó una presentación pulida en el portal sin licencia alguna. Solo sus iniciales en la portada. Ahí Elena supo que era hora de dejar de esconderse. Hora de entrar en la sala y dejar que la arquitectura hablara por sí sola. Al inicio del tercer trimestre, Marta operaba con la confianza imprudente de quien no tiene sentido de las consecuencias. No solo editaba las presentaciones, reescribía segmentos enteros. Destripaba la lógica de modelado. Recompensaba secciones diseñadas con cuidado para pasar filtros regulatorios. Las diapositivas originales de Elena tenían 3 rutas de proyección diferentes. Cada una con tolerancias variables integradas para cumplir con divulgaciones del Reino Unido y la UE. Las suyas. Una sola diapositiva con un gráfico que parecía de una clase de economía de secundaria y la frase, el crecimiento es inevitable estampada en negrita helvética. Cuando Elena envió una nota discreta a través de canales seguros. Solo una bandera. Sin emoción, eliminar descargos en la sección 4 podría activar revisión de auditoría transfronteriza. La ignoraron. Ni un reconocimiento. Ni un lo investigaremos. Solo silencio. Luego una invitación a reunión sin su nombre. Elena revisó los permisos de documentos en el último archivo subido por Marta. No solo había reemplazado los descargos, había sobrescrito los metadatos. Borrado el seguimiento de versiones. Eliminado el pie de página de licencia en la diapositiva 17. ¿Qué? Dato curioso. Estaba licenciada individualmente bajo el código IP 0289B de analítica predictiva de la UE. Copiada exactamente hasta el tono de fondo. Elena no se inmutó. No escaló.
Solo reenvió una instantánea de la presentación alterada a su abogada. Carmen. Habían pasado por peor. Años atrás. Derribaron un fondo de cobertura que intentó pasar sus modelos de equilibrio de carga como contribuciones de becarios. Ese terminó en arbitraje vinculante y un acuerdo de 7 cifras que Elena nunca tocó, lo reinvirtió en Veritas. En armadura. En dientes. La respuesta de Carmen fue corta: se está volviendo descuidada. Lo estamos registrando todo. Elena dejó de preocuparse después de eso. Mientras, Marta ganaba altura. El liderazgo de Ibertech. Aún nervioso por su casi colapso del año anterior, se aferraba a su energía como a un salvavidas. Entraba en llamadas semanales con frases como aceleración estratégica sin fricciones y control narrativo como impulsor de valoración. Los ejecutivos asentían como marionetas. Algunos incluso adoptaron su terminología. Elena vio a uno decir transparencia de coste hundido en una reunión de presupuesto como si supiera lo que significaba. Estaban hipnotizados. Y Elena era la reliquia. O eso pensaban. Pero Marta cometió un error crítico: nunca preguntó quién construyó el sistema original. Nunca rastreó el origen de las rutas de validación de datos. Nunca cuestionó por qué los gatillos de auditoría no habían saltado en meses. Porque Elena los había arreglado. Asumió que pisaba un escenario limpio. Y esa asunción fue su defecto fatal. 3 semanas antes de la presentación final, Marta realizó un ensayo en la sala principal de juntas. Los compradores no estaban. Pero el liderazgo interno sí. Elena no fue invitada. Pero Carmen sí. Habían presentado un estatuto de servicios actualizado con Ibertech 6 meses antes que designaba a Carmen como observadora custodial legal para cualquier material con marcos derivados. Y como la presentación de Marta se basaba enteramente en el caparazón predictivo de Elena, aunque con el refinamiento de un niño con crayón, eso significaba que Carmen tenía derecho a estar en la sala. Según sus notas, Marta vestía de rojo. Coleta alta. Voz de acero: hemos desriesgado el backend eliminando redundancias y simplificando suposiciones. Elena casi se atragantó al leer esa línea. Hablaba de sus salvaguardas, diseñadas para prevenir exactamente el tipo de basura simplificada que acababa de presentar. Un ejecutivo planteó una preocupación sobre el pronóstico de exportación, que parecía demasiado optimista. Marta replicó que los números hablan por sí solos. Lo que no dijo, no eran sus números. Eran de Elena. Despojados. Diluidos. Envueltos en brillo de marketing. Pero la lógica central. La estructura. Aún de Elena y protegida. Elena pasó las noches siguientes revisando cada versión de la presentación de Marta enviada al portal de compradores. Cada gráfico modificado. Cada descargo faltante. Los pasó por su herramienta interna de comparación. Deltalog. Otra herramienta propietaria de su firma. Y vio subir el conteo de violaciones: 11. 13. Luego 14 incumplimientos distintos de términos de licencia. 2 sensibles a exportación. 3 bajo la Ley de Integridad de Datos de la UE. 1 marcado no replicar sin atribución explícita. Una línea que Marta había copiado y pegado literalmente. Luego borrado. El registro de auditoría aún tenía el sello de tiempo. Elena no se enfureció. No desahogó. Solo envió a Carmen un mensaje: confirma que los gatillos de licencia están activos. Ella respondió: confirmado. Han caído en la red. Elena durmió como una piedra esa noche. Porque cuando construyes el piso y ellos bailan sin revisar trampas, no gritas. Esperas la caída.
El aire en el salón de la cumbre olía a dinero y ansiedad por el rendimiento. Paredes de vidrio. Jazz suave. Camareros con camisas almidonadas deslizándose con copas de cava que nadie bebía. Estos no eran compradores que necesitaran convencimiento, necesitaban teatro. Control. La ilusión de que el riesgo ya había sido eliminado. Marta les dio exactamente eso. Era todo dientes y timín. Abrió con una referencia a su charla TEDx. Lanzó líneas sobre reinvención estratégica y claridad operativa. Sus diapositivas brillaban en la pantalla gigante detrás. Transiciones animadas. Fuente nueva. El logo de la empresa ligeramente modernizado. Ni una sola mención al origen del marco predictivo. Ni una nota al pie. Ni un susurro. Elena observaba desde atrás. Junto a la cabina de AV. Con su placa en una chaqueta que no usaba desde Bruselas. No quería sentarse. Quería sentir la tensión subiendo bajo sus zapatos. Sus credenciales aún mostraban el nombre de la entidad consultora. Nadie en esa sala sabía quién era. Excepto Carmen. Sentada 2 filas adelante en un traje gris carbón que gritaba consejo de cumplimiento más que cualquier placa. Marta avanzó por la secuencia final de diapositivas como dirigiendo una orquesta. Hemos simplificado todo el backend. Declaró. Puntero láser circulando un gráfico que Elena había escrito en un vuelo nocturno a Múnich. Hemos reemplazado procesos obsoletos con soluciones ágiles diseñadas para blindar la postura global de Ibertech. Una pequeña mentira. Brillante. Pero lo suficientemente ruidosa para ecoar. Elena mantuvo expresión neutra. Por dentro. Contaba violaciones. La proyección de crecimiento de la diapositiva 8 era copiada verbatim de su modelo de regresión dual, archivado bajo bloqueo IP el otoño pasado. Los datos de exportación de la 11. Versión sanitizada de un conjunto de datos que Elena negoció personalmente con proveedores. No solo había copiado, había rebrandeado. Como si el robo se convirtiera en innovación al decirlo con confianza. Cerró la presentación con un floreo y retrocedió. Dando ilusión de humildad. Pero Elena vio esa media sonrisa. La mirada de quien cree haberlo logrado. De quien nunca ha visto una trampilla abrirse bajo sus pies. El inversor principal ajustó su chaqueta y se inclinó. Codos en la mesa. No aplaudió. No parpadeó. Solo preguntó con la voz más calmada que Elena había oído. ¿De quién son los modelos usados para generar estas proyecciones? Marta dudó. No visiblemente. Pero sus pupilas se movieron primero a la izquierda. Luego arriba. Luego sonrió, fueron finalizados por nuestro equipo interno. Optimizaciones propietarias a través de múltiples rutas de prueba. Carmen no se movió. Aún no. Elena tampoco. La consejera general del grupo comprador. Una mujer aguda llamada Nadia. Que había coescrito un artículo con Elena sobre riesgo algorítmico. Ladeó la cabeza. Elena vio sus ojos escaneando la presentación en su tableta. Diapositiva 4. 6. Se congeló en la 10. Luego miró arriba. Y entonces Elena vio la señal, tocó su pluma en la pantalla y circuló una sección con 2 dedos. Sutil. Pero suficiente. Elena avanzó. No rápido. No teatralmente. Solo 3 pasos calmados por el pasillo lateral. Pasando a un hombre revisando su smartwatch y a una mujer navegando métricas de valoración en vivo. Llegó a la primera fila. Se detuvo junto a Nadia y extendió su tarjeta, blanca. Sin marca. Solo un nombre y un dominio. Veritas Sistemas. Nadia la leyó. Expresión inalterada.
Luego la pasó al inversor principal. Él miró abajo. Luego arriba lentamente. Y entonces, por primera vez desde el inicio de la cumbre, sonrió. No a Marta. ¿A Elena? ¿En realidad? Dijo, girándose hacia Marta como un padre a punto de revelar la verdad tras la mentira de un adolescente. ¿Sabes quién es ella? Marta parpadeó. Por primera vez en semanas. No tenía palabras. Elena no habló. No necesitaba. La sala ya había cambiado. El centro de gravedad no estaba donde solía. Marta no respondió de inmediato. Se quedó allí. Hombros cuadrados como si se preparara para aplausos en vez de impacto. Su boca se entreabrió ligeramente. Como si su próxima línea aún cargara. Pero no había próxima línea. Solo la pregunta colgando en el aire como una caída de presión antes de una tormenta. ¿De quién son los modelos que respaldan estas proyecciones? Podías sentir el cambio. Un latido de más. 2 segundos de silencio excesivo. En una sala llena de gente entrenada para oler dudas. La suya apestaba. Y entonces, como todos los faroleros hacen cuando los acorralan. Dobló la apuesta, fueron finalizados por nuestro equipo interno. Dijo más alto de lo necesario. Sin nombres. Sin departamentos. Solo interno. Como si esa palabra pudiera cargar el peso de las credenciales faltantes. Como si nadie cavara más profundo si sonaba lo suficientemente segura. Pero su voz se quebró en equipo. Y Nadia, la consejera de los compradores, ya había dejado de asentir. Elena no se apresuró. No era su estilo. Solo avanzó. Tacones suaves en la alfombra. Hombros relajados. Manos firmes. No miró a Marta. Aún no. Miró a Nadia y extendió la tarjeta. Sin logo. Solo cartulina blanca en relieve. Su nombre en tinta alzada y el dominio, veritas-sistemas.es. Nadia la tomó. Rostro ilegible. La leyó una vez. Luego otra. Giró ligeramente la cabeza y murmuró algo al inversor a su lado. Y entonces pasó. Él miró a Elena. No sorprendido. No confundido. Solo registrando. Luego sonrió. No amplio. No performativo. Solo un tirón lento y sabio de la boca que cortaba más profundo que cualquier voz alzada. Y finalmente. Se giró a Marta y habló en un tono que Elena nunca olvidaría, en realidad. ¿Sabes quién es ella? El rostro de Marta se congeló. No como alguien atrapado. Como alguien de pronto consciente de estar 2 pasos en una conversación a la que nunca fue invitada. Es parte del grupo consultor. Creo. Dijo Marta. Alcanzando algo. Cualquier cosa que la pusiera de nuevo en las sombras. Usamos algunas de sus plantillas al principio. ¿Al principio? Preguntó Nadia. Ladeando la cabeza. La diapositiva 12 usa tu pronóstico de regresión dual exacto. La 15 referencia datos solo accesibles a través del nivel custodial de su firma. Deslizó en su tableta. Y la 18 tiene una superposición de calor de riesgo propietaria que ayudé a patentar con ella en 2020. Marta miró su tableta como si la hubiera traicionado. No estaba al tanto. ¿No estabas al tanto? Ecoó Nadia. Voz aún calma. Esa es la defensa. La sala cambió de nuevo. Murmullos quedos. Miradas laterales de ejecutivos que asentían minutos antes. Ahora clavados en sus zapatos.
El director financiero de Ibertex carraspeó fuerte. Nadie lo miró. Pausemos, dijo. Pero nadie se movió. Porque no era una tecnicidad. Era exposición. Marta no solo había plagiado unas diapositivas. Las había presentado como suyas. Y ahora el aire estaba viciado con dudas regulatorias. Señora Ruiz. ¿Puede confirmar si Ibertex ha divulgado a los inversores que este marco custodial se obtuvo externamente? Preguntó otro inversor. Voz neutra pero afilada. Otro silencio. Marta se giró hacia él. Labios apretados como si pudiera escupir fuego. Pero no lo hizo porque ahora necesitaba aliados. Y quemar puentes no era estrategia, era suicidio. Elena observó cómo el aire se drenaba de la sala. El silencio que ocurre no cuando la gente está confusa, sino cuando entiende exactamente cuán mal ha salido algo. No se regodeó. No sonrió. Porque esto no era venganza. Era arquitectura. Legal. Intencional. Compuesta. Le habían pedido permanecer invisible. Construir en silencio. Arreglar calladamente y desvanecerse cuando las luces se encendieran. Y lo hizo. Pero lo que nunca entendieron. Lo que Marta nunca se molestó en entender. Era que desaparecer no significaba impotencia. Significaba esperar. Y ahora todo lo que le quedaba eran palabras que nadie creía y una pantalla llena del trabajo de otra persona. A medianoche. El email salió. Línea de asunto, notificación de incumplimiento de licencia. Infraestructura predictiva IP uso. Ref, Veritas 141.123. Elena lo había escrito horas antes. No apresuradamente, sino con la misma precisión que usó para construir los modelos que Marta había destripado. Carmen revisó cada palabra 2 veces. Párrafos cortos. Citas limpias. Sin adjetivos. Sin acusaciones. Solo sellos de tiempo. Nombres de archivos. Referencias a cláusulas y un archivo zip de registros forenses. 14 instancias de divulgación pública no autorizada. 7 marcadas por tergiversación de marca. 3 rozando falsificación regulatoria. Adjunto a ese email estaba algo mucho más peligroso que jerga legal. La cláusula 11.2 del Acuerdo Maestro de Servicios. En caso de incumplimiento de IP por el cliente o agente, el cliente debe divulgar la violación a cualquier inversor activo o prospectivo, comprador o socio de fusión dentro de 72 horas de descubrimiento o arriesgar asunción automática de responsabilidad y gatillos de reversión bajo revisión de diligencia postadquisición. Lo habían firmado. Enterrado en la página 42. Y ahora tenían que actuar. Marta no sabía que existía esa cláusula. Nunca vio el MSA original. Operaba con resúmenes de diapositivas. Esas traducciones ejecutivas condensadas que eliminan el lenguaje que encontraba desordenado. Pero legal lo tenía. Y cumplimiento definitivamente lo tenía. Lo que significaba que el conteo regresivo ya había empezado. Y no había forma de pararlo. Los sistemas internos de Ibertex registraron la notificación de incumplimiento a las 12:08. 3 minutos después, el oficial de cumplimiento lo reenvió al consejero general con asunto, escalada inmediata. Aplica cláusula 11.2. A las 12:14. El equipo legal envió una copia encriptada al CEO y al presidente. El registro de sellos muestra lecturas rojas a las 12:23. A las 12:26. La ID de placa de Marta fue bloqueada del panel de cumplimiento. Elena no lo vio en tiempo real. No necesitaba. Ya lo había visto antes en otras empresas. Otras salas de juntas.
La única variable es cuánto dura la ilusión antes de que la realidad concreta encaje. Para Marta, tomó exactamente 17 horas y 11 minutos desde su última frase confiada en la cumbre hasta que se dio cuenta de que toda su presentación se había convertido en inventario tóxico. Porque así es la licencia de Elena, no solo activa cables. Mancha el aire alrededor. Hace que cada declaración prospectiva sea sospechosa. Obliga a los adquirentes a correr nuevas rondas de diligencia. Recalcular pasivos contingentes. Llamar sesiones de emergencia con consejeros. A las 9 de la mañana siguiente. El grupo comprador europeo había pausado formalmente los procedimientos. Sin drama. Solo una línea en un email que bien podría ser un obituario. Reevaluaremos tras aclaración legal de procedencia de activos. Marta no sabía que la golpeó. Al principio, pensó que era un retraso. Hizo una llamada de equipo esa mañana e intentó girarlo. Algo sobre aclaración legal en curso y revisión rutinaria de IP. Elena lo sabía porque uno de los empleados internos en esa llamada copió ciegamente a Carmen. Marta había pasado de estratega a portavoz de un error que ni siquiera había realizado. El cambio real vino al mediodía. Entonces se añadió un nuevo hilo al sistema interno de cumplimiento, memorando interno borrador. Gatilló potencial de divulgación. Evaluación de riesgo de adquisición. Y en las notas, la presentación de la señora Ruiz ahora se considera un riesgo de activo por notificación de incumplimiento con sello de tiempo. Exposición adicional sin atribución o resolución se escalará bajo cláusula 18b del NA. Lo que significaba que Marta misma era ahora una responsabilidad. No solo su presentación. ¿Ella? Para cuando terminó el almuerzo. La asistente ejecutiva que solía escoltarla a reuniones con un portapapeles y una sonrisa falsa ahora tomaba notas discretamente para legal. Elena lo sabía porque vio las notas después. Redactadas. Pero aún condenatorias. A Marta le habían pedido aclarar el origen de desarrollo de sus modelos estratégicos. Su respuesta, no lo sé. Asumo que las plantillas eran legado. Esa palabra, legado, la había salvado por meses. Ahora la enterraba. Porque el legado en términos de cumplimiento no significa seguro, significa heredado. ¿Y si lo heredado era robado? No solo pierdes credibilidad. Anulas el contrato sobre el que descansa. A las 4:03. La oficina del presidente presentó una solicitud de programación para una sesión especial de junta. Tema: incumplimientos y contención de riesgos. Presentación de modelo predictivo Cumbre 12. Sin línea de asunto. Sin Marta en la lista de asistentes. Carmen llamó a Elena esa noche. Su voz neutral: están girando. Tratando de aislarla del trato. No pueden. Replicó Elena. No. Acordó Carmen. Pero aún no lo saben. Elena miró por su ventana a las luces de la ciudad parpadeando como una red al borde. El tipo de noche donde todos fingen que todo está bien. Solo lo suficiente para ganar tiempo. Pero no había tiempo, Lev. No había destruido nada. Ni siquiera había alzado la voz. Solo había dado un pequeño empujón a la gravedad. Y Marta estaba aprendiendo qué pasa cuando el andamiaje que ignoraste era lo único que sostenía tu historia. Marta llamó 2 veces esa mañana. Sin buzón de voz. Sin texto. Solo su nombre iluminando la pantalla como una advertencia de peligro. El tipo de llamada que recibes cuando alguien finalmente se da cuenta de que el iceberg que golpearon tenía tu firma grabada. Elena no contestó. Intentó de nuevo 1 hora después. Esta vez desde un número bloqueado. Elena no contestó tampoco. Luego vino el email de la junta. Educado. Estéril.
El tipo de cortesía corporativa reservada para minas legales, estimada señora Vargas. A la luz de desarrollos recientes sobre la IP de infraestructura predictiva, solicitamos formalmente aclaración y documentación respecto a propiedad original y autorización de uso. Elena respondió con un solo adjunto: licencia original Veritas Arch. Firma PDF. Una página firmada 4 años atrás por el fundador de Ibertech, Javier Eldrid, cuando aún recordaban el valor de ingenieros que construyen con previsión y dientes. La nombraba como contribuidora principal al marco de modelado predictivo usado en pronósticos estratégicos globales. Incluía derechos plenos de atribución, autoridad de licencia y, lo más importante, una cláusula de arbitraje tan sólida que Carmen bromeó una vez que debería enmarcarse. Sección 3.4b. Uso no autorizado o representación pública de marcos derivados sin atribución expresa se resolverá vía arbitraje vinculante con tarifas, penalizaciones y divulgaciones correctivas a cargo de la parte infractora. El momento en que pulsó enviar, el reloj empezó de nuevo. Al mediodía, la valoración de Ibertech se había congelado. Los compradores emitieron una declaración de retención, pendiente resolución de disputa de licencia activa. Todas las proyecciones prospectivas presentadas en Cumbre 12 se retiran de consideración. Traducción: nadie toca este trato ni con un palo de 3 metros hasta que el polvo se asiente. Y Marta era polvo. Elena no desfiló la licencia. No la filtró a periodistas ni a blogs de chismes industriales. No era su forma. Su movimiento fue más quedo. Legal. Final. La Junta convocó una sesión de ética de emergencia esa noche. La llamaron revisión de políticas. Pero la agenda lo decía todo: cronología de incumplimiento IP. Brechas de supervisión interna. Tergiversación en presentación. Vía de arbitraje remedial. Contingencia. Cláusulas de separación. Marta no estaba listada como participante. Estaba listada como tema. Carmen asistió bajo derechos de consejo retenido. Le contó después que Marta apareció de todos modos. Sin invitación. Tarde. Agitada. Y se quedó fuera de la sala como esperando un tren que no venía. Uno de los asociados legales junior tuvo que decirle que la reunión era cerrada. Ella dijo: pero soy la VP de Estrategia Global. El asociado replicó: precisamente por eso no se le permite entrar. La Junta revisó la licencia. Revisaron los sellos de metadatos. Revisaron el lenguaje contractual que requería notificar no solo a compradores, sino a aseguradores de disputas de atribución pendientes. Y revisaron que Marta nunca había solicitado documentación, auditoría interna o revisión de licencia antes de presentar la presentación en cuestión. A las 6:30, el Consejo Interno emitió una notificación de contaminación de activos al equipo de cumplimiento. El marco predictivo en su estado actual se clasificaba como legalmente comprometido pendiente resultado de arbitraje. A las 7:42, el director técnico, que una vez agradeció públicamente a Marta por revitalizar nuestros flujos de backend, borró discretamente una publicación en LinkedIn felicitándola por la presentación de la cumbre. Y alrededor de las 8, Marta envió a Elena un email. Asunto: necesitamos hablar. Elena no lo abrió. No había nada más que decir. El equilibrio había cambiado. No con ruido, sino con peso. El peso de evidencia. Documentación. Previsión que Marta había confundido con desorden. Ibertech ya no la protegía. No era su futuro. Era una historia que preparaban para pie de página. Si podían permitírselo. Y Elena no pedía crédito. No pedía aplausos.
Ya había reclamado lo único que ningún ciclo de spin podía borrar, la verdad respaldada por firma. Archivada. Sellada. Innegable. Marta entró en la sala de juntas como si aún pensara que era suya. Chaqueta negra. Teléfono en mano. Mentón alto. Pero Elena veía las grietas tras la postura. Como sus dedos aferraban el teléfono como si aún pudiera protegerla. Como si una notificación más o mensaje no leído pudiera deshacerlo ya en marcha. No se sentó. No porque hiciera una declaración. Simplemente no había asiento para ella. Se quedó cerca de la pared. Junto a la jarra de agua intacta. Y esperó que alguien. Cualquiera. La reconociera. Nadie lo hizo. El presidente abrió la sesión sin saludo. Ni siquiera miró en su dirección. Simplemente empezó a leer palabra por palabra de la queja presentada por Veritas Sistemas. 14 incumplimientos documentados de licencia. Incluyendo uso derivado de modelos de marco predictivo. Superposiciones de diapositivas propietarias y tergiversación de marca. Durante una presentación formal en cumbre atendida por múltiples interesados en inversión transfronteriza. Continuó. Voz mesurada. Cada cláusula caía como un mazo. Marta no interrumpió hasta que llegó al número, exposición estimada total. 61,4 millones de euros pendiente resultado de arbitraje y posible anulación de seguro. Entonces estalló, esto es una locura. Dijo. Avanzando. Nada de esto fue malicioso. No intentaba engañar a nadie. No tienes que intentarlo. Dijo el presidente sin alzar la vista. ¿Lo hiciste? Pero nunca me mostraron la licencia original. ¿Por qué nunca preguntaste? Dijo de nuevo. Esta vez más alto. Abrió la boca otra vez. Pero él levantó una mano y finalmente la miró, no solo plagiaste una presentación. Dijo plano e inquebrantable. Pusiste en riesgo un trato con la única persona en quien confiamos para arreglar nuestro núcleo. Y entonces giró su mirada hacia Elena. El silencio que siguió se sintió quirúrgico. Elena no había hablado aún. No había sido presentada. Pero cuando el presidente se dirigió a ella. No hubo duda en su voz, señora. Vargas. Dijo. Le pedimos que permanezca hasta el cuarto trimestre en sus términos. Así de simple. Sin disculpa. Sin preámbulo. Solo poder devuelto donde pertenecía. Elena asintió una vez. Sin sonrisa. Sin fanfarria. Solo aceptación de lo inevitable. Si tan solo hubieran prestado atención. Al otro lado de la sala. Marta se quedó completamente quieta. Boca fija. Ojos vidriosos. Respiración apretada por la nariz. Elena pensó que finalmente entendía qué había pasado realmente. No el incumplimiento de licencia. No la espiral de cumplimiento. Ni siquiera el estancamiento de valoración. Había borrado a alguien que no entendía. Y al hacerlo, borró su propio futuro. Elena miró al consejero general, que ya redactaba un nuevo acuerdo custodial en la pantalla a su lado. El director financiero parecía querer fundirse en su silla. Y el director técnico, que una vez parodió las palabras de moda de Marta en cada llamada. No podía mirarla a los ojos. No era vindicativo. Era preciso. Marta intentó una última vez, no pueden cortarme así. He liderado estrategia los últimos 6 meses. No, dijo el presidente. Cortándola una vez más. Lideraste una proyección construida en código ajeno. Y lo vendiste como si hubieras inventado las matemáticas. El silencio volvió.
Y en ese silencio, el cambio fue completo. Ya no eran sus aliados. Ni siquiera neutrales. Eran testigos limpiando. Marta no lloró. No gritó. Solo se giró lentamente y salió de la sala sin otra palabra. La puerta de vidrio se cerró tras ella con un susurro. Elena se quedó. Revisó los términos. No firmó nada ese día. No hasta que incluyeron la cláusula que ella misma escribió. Una que garantizaba no solo crédito, sino supervisión custodial adelante. Sus modelos. Sus controles. Sus términos. Tras la sesión, uno de los miembros junior de la Junta se acercó. Aún con ojos abiertos, honestamente. Pensé que eras solo una consultora externa. Elena se giró lo suficiente para mirarlo, lo era. Dijo. Luego salió por la misma puerta que Marta usó. Solo más ligera. Más limpia. Porque no los había forzado a verla. Solo hizo imposible que fingieran que no estaba ya allí. Llegó sin anuncio. Sin fanfarria. Sin disculpa. Solo un paquete de inversores revisado subido discretamente al portal de Ibertet a las 11:42. Un jueves por la noche. Como esperando que nadie notara. Pero Elena notó. La presentación era más corta. Más ajustada. Más limpia. Sin palabras de moda. Sin gráficos pastel prometiendo la luna. Solo números. Proyecciones. Y en la última página. Abajo a la derecha. Donde suelen ir las firmas. Finalmente decía lo que debería haber estado desde siempre: atribución, plataforma de licencia predictiva. Veritas Sistemas. Líder, E. Vargas. No contribuidora. No analista de apoyo, líder. El nombre de Marta había desaparecido por completo. Sin mención en notas al pie. Sin gracias especiales. Ni siquiera un comentario sellado en el historial de versiones. Era como si nunca hubiera tocado el marco. Y honestamente, nunca lo hizo realmente. Solo desfiló por él como una turista con palo selfie. Confundiendo paisaje prestado con propiedad. El nombre de Elena fue el que quedó al fondo de cada actualización trimestral desde entonces. Justo bajo las divulgaciones financieras y pies regulatorios. Añadieron una línea: modelo certificado y licenciado por Veritas Sistemas. Permanente. Inmutable. Como arquitectura. Marta nunca resurgió. No hubo comunicado de prensa. No declaración de renuncia. Su biografía en la empresa desapareció una mañana discretamente. Y por la tarde su cuenta de Slack fue desactivada. No demandó. No amenazó arbitraje. Sabía mejor. O quizás finalmente entendió el tipo de contrato que había pisoteado. Elena no celebró. No públicamente. Firmó el nuevo acuerdo custodial. Revisó sus nuevos flujos de supervisión. Instaló seguimiento de versiones con monitoreo de licencia en vivo. Entrenó a 2 nuevos oficiales de cumplimiento y les dio un manual con sus iniciales en la portada. Luego retrocedió de nuevo. No a la invisibilidad esta vez, sino a la mayordomía. Control quedó. No el que te pone en el escenario, sino el que asegura que el escenario no colapse cuando sube el telón. Uno de los miembros de la Junta le envió una botella de vino y una nota manuscrita: gracias por protegernos de nosotros mismos. Elena no respondió. El gesto era lindo. Pero no se trataba de gratitud. Se trataba de recordar. Y eso era todo lo que siempre necesitó. No crédito. No venganza. Solo atribución.
Para que la próxima vez que alguien abra una presentación y pase por diapositivas de pronóstico e interfaces elegantes y piense, esto se siente sólido. Seguro. Construido. Haya una línea quedada recordándoles por qué. Modelo certificado y licenciado por Veritas Sistemas.